Al crear efectos, una de las cosas más importantes para recordar y tener en cuenta es el punto de partida o punto base. Este será el punto de más fuerte impacto del efecto. Para empezar, seleccione Fixture 101 through 106 at full. Presione la tecla Align 3 veces y gire el encoder de pan hasta que los aparatos apunten al centro. El punto base del efecto es normalmente el punto entre los extremos del efecto. Como tal, se debe recordar que esto puede significar que la luz nunca alcance el punto base. El ejemplo sería el caso de un efecto de círculo, donde la luz giraría alrededor del punto base y donde nunca tendríamos luz al correr el efecto. En la ventana de efectos, presione sobre un efecto vacío. El área de la pantalla táctil sobre los encoders ha cambiado para mostrar los controles de reproducción de efectos. Si está usando cualquier gran MA excepto el modelo full size, deberá presionar la tecla List Faders para ver el cambio de scripto. Presione el botón Ventana Editor en la pantalla para abrir la pantalla de diálogo de edición de los efectos. Con el botón derecho del mouse, seleccione la celda Param en la ventana Editar efectos. Param significa parámetros y allí se selecciona el parámetro sobre el cual se desea realizar el efecto. Seleccione la opción Pan y Tilt. Cuando haya seleccionado la opción, verá una nueva ventana pop-up donde seleccionar la forma de onda que se desea utilizar. Como utilizaremos Pan y Tilt combinados, seleccionaremos Definido por el usuario. Luego seleccionaremos Nuevo y tomaremos el círculo. Hemos seleccionado el círculo para conseguir que nuestras luces giren en círculo. Recuerde que con los artefactos de cabeza móvil no será posible realizar este efecto, dependiendo del punto donde situemos el punto base. Recuerde que existe un impedimento mecánico en estos móviles para realizar esta función estando de cabeza y con un punto base cenital al suelo. Cierre la ventana de diálogo para retornar a la ventana de edición de efectos. Al momento, el efecto no está siendo reproducido, pues no tiene asignado un tamaño. El tamaño refiere a la amplitud de la figura matemática. Por ello, el tamaño 0 significará que sus aparatos permanecerán en el punto base. Presionando el botón Play en la pantalla, mientras el tamaño es 0, nos permitirá girar el encoder correspondiente a tamaño y así visualizar cómo las luces comienzan a girar en torno al punto base. Obtendremos acceso a modificar el tamaño presionando el botón Configuración de efectos, donde veremos los controles correspondientes. Si ajustamos el tamaño primero y luego seleccionamos el botón Play de reproducción del efecto, veremos directamente el efecto corriendo con el tamaño deseado. Estas dos formas de reproducir los efectos permiten visualizar la ventana de edición de efectos no solo para la programación, sino como una herramienta muy útil para trabajar con los efectos en vivo.
Existen dos tipos de controles para la edición de los efectos: configuración de efectos y efecto playback. Los controles de configuración de efectos se utilizan para modificar los atributos internos de los efectos. Cada vez que utilice el efecto, estos controles mostrarán la configuración del mismo como se utilizó la última vez. Al cambiar estos, se afectará todo el show donde esté utilizado este efecto. Los controles de efecto playback se utilizan para modificar la reproducción del efecto actual y cada vez que utilice el efecto serán reseteados a sus valores iniciales. El ejemplo actual de efecto está corriendo un poco rápido. Utilice control de ratio, que es un control de configuración de efectos, para disminuir su velocidad. El control de ratio aumenta o disminuye la velocidad de un efecto de forma global. Mirando detenidamente el efecto, veremos que las luces están distanciadas de las demás mientras realizan el círculo. Esta separación entre los aparatos se denomina offset. El offset es controlado utilizando una combinación de align y del encoder de offset. Utilizando estas herramientas juntas, el usuario obtiene el preciso control sobre cómo responden los aparatos al efecto en relación a los grupos que forman. Aunque utilizando align y offset se puede dar una vista muy orgánica al efecto, puede resultar difícil trabajar con este método. El encoder de grupos hace exactamente eso: divide el offset actual en los grupos especificados. Con el valor por defecto 0 a 100% para el offset, los artefactos realizan el efecto como 6 aparatos independientes. Ajustando un valor de 1 para grupo, los aparatos reaccionan como uno solo, es decir, todos juntos. Seleccionando dos grupos, formarán dos grupos y así sucesivamente. Seleccionando 9 grupos, reaccionarán como 9 grupos, dejando el espacio entre ellos para los grupos inexistentes, ya que solo son 6 aparatos. Grupos y offset permite controlar de qué manera cada uno de los aparatos trazará la figura de este efecto. Para editar la forma del efecto, presione con el mouse sobre la figura del efecto en el sector inferior derecho de la ventana Editar efecto. Seleccione el botón Editar del efecto y seleccione nuevamente el botón Editar de la nueva ventana. Seleccionando los tres puntos en la figura, se podrán arrastrar para cambiar la figura que los aparatos están realizando. La verdadera ventaja de esta edición en tiempo real es la posibilidad de acomodar los aparatos mientras corre el efecto delante de una cámara o, por ejemplo, acomodarlos en vivo para que no iluminen determinado elemento de la escenografía.
En el caso de querer regresar a la figura original, simplemente cierre las ventanas de edición y seleccione el círculo en la opción de figuras predefinidas. Los controles de reproducción de los efectos permiten pausa, inversión, stop, cambiar la velocidad, ajustar el tiempo de fade y por supuesto reproducir el efecto. Cada vez que se utilice el efecto con un cue, este puede tener diferentes ajustes en la reproducción del efecto. La grabación de los efectos en los cues utiliza la misma sintaxis que la utilizada para grabar cualquier otra cosa en la consola. Presione la tecla Store y luego cualquier tecla asociada a un ejecutor vacío. Recuerde presionar Clear 3 veces al terminar. Cierre la ventana de edición de los efectos. Note que el botón vacío en la pantalla que utilizamos cuando empezamos a grabar el efecto contiene ahora un nuevo nombre. Al presionar Go y reproducir el cue creado, veremos la reproducción del efecto en la ventana.